Bueno, como mencionábamos en el video anterior, dijimos que es posible combinar funciones. Nosotros dijimos al principio que es posible combinar dos funciones. Es posible combinar dos funciones de varias formas, para crear nuevas funciones. Para crear nuevas funciones. En ese sentido, bueno, entonces nosotros vamos a trabajar con un ejemplo. Entonces, me parece que estaríamos trabajando en general con el segundo ejemplo, de manera muy general. Entonces, vamos a decir, dadas las funciones, vamos a establecer dadas, vamos, dadas f de x es igual a 2x menos 3 y g de x es igual a x al cuadrado más 1. Entonces vamos a tener varias formas. Entonces vamos a decir, se pueden construir las siguientes funciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es que podríamos construir una función más o menos de este estilo y le vamos a decir, entonces se pueden construir las siguientes funciones. A la primera le vamos a llamar suma. ¿Y qué tiene esta característica o qué lo hace característica a esta combinación de funciones? Bueno, que nosotros podríamos escribir de la siguiente forma: f más g de x es igual a f de x más g de x. Y entonces si tenemos ya esa estructura, bueno, pues nosotros podríamos hacer el álgebra o sustituir los valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta f, pues nosotros tenemos el valor de 2x menos 3 y esta gx es igual a x al cuadrado más 1. En ese sentido, bueno, pues lo que nosotros tendríamos que hacer solo es la suma de funciones. Y no tiene mucho problema porque pues vamos a sustituir de manera muy general lo que son estas funciones. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a reescribir esta parte. G de x es igual. ¿A cuánto equivale f de x? Bueno, pues vamos a decir que es 2x menos 3 más x al cuadrado más 1. Y en ese sentido, bueno, pues ya tendríamos la suma de funciones, que si bien es cierto, también podríamos hacer el álgebra que corresponde y no tendría mucho problema porque aquí nada más tendríamos f más g de x, pues es igual. Nosotros vamos a establecer ciertas condiciones. Nosotros vamos a decir es igual. En este caso, como es una suma, lo vamos a acomodar de una vez, x al cuadrado más 2x menos 3 más 1, pues serían menos 2. Y ya tendríamos, como quien dice, nuestra función incluso simplificada. Otro de los casos en que se pueden presentar para estas funciones tiene que ver con lo que se conoce como la diferencia. Ya tenemos estas características. En ese sentido, bueno, pues la estructura es muy parecida. Nosotros vamos a decir que es una f menos g por x es igual a lo siguiente. Pues es básicamente la misma estructura. Sería f de x menos g de x. Y bueno, pues aquí tenemos básicamente la estructura que tenemos a f de x. Y f de x dijimos que es igual a 2x menos 3 y g de x nosotros dijimos que es igual a x al cuadrado más 1.
En ese sentido, bueno, pues nada más habría que sustituir los valores y vamos a establecer que f menos g de x es igual. ¿Cuál es el valor de f de x? Bueno, pues sería 2x menos 3 menos x al cuadrado más 1. Y entonces, bueno, pues aquí ya tendríamos que revisar las condiciones muy particulares. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque aquí tenemos un número negativo, entonces nos quedaría de la siguiente manera. F menos g de x es igual. Entonces sería 2x menos 3 menos x al cuadrado menos 1. Entonces, pues ya para simplificar esta función sería f menos g de x es igual, vamos a acomodarlo en orden, menos x al cuadrado más 2x. Y entonces aquí resulta algo interesante porque este es menos 3, por aquí tenemos un menos 3 y aquí un menos 1. En ese sentido, pues como tienen el mismo signo, serían menos 4. Y bueno, pues ya tendríamos la forma simplificada de de la diferencia de las funciones. Y por aquí tendríamos la suma de las funciones. Entonces, una vez que tenemos esta parte, también necesitamos algo, o también teníamos otra propiedad que nosotros revisamos y que tiene que ver con algo que se conoce como el producto. Que tiene que ver con el producto. Y entonces eso tiene una estructura, pues de manera muy general. Entonces nosotros podemos decir que f por g de x es igual a la siguiente forma. Entonces tendríamos básicamente pues f de x por g de x. Y si ya tenemos esta estructura, pues entonces nosotros vamos a decir que f por g de x es igual a lo siguiente. Entonces nosotros dijimos que f de x, como lo habíamos mencionado con anterioridad, está relacionado con 2x menos 3 y que g de x con x al cuadrado más 1. En ese sentido, entonces, la primera parte nos quedaría que es 2x menos 3 que multiplica a x al cuadrado más 1. Y si ya tenemos esta estructura, pues nada más tendríamos que hacer el álgebra. F por g de x es igual a lo siguiente. Entonces, habría que multiplicar este elemento por el primero y después por el segundo. Entonces, el primero nos quedaría 2x por x al cuadrado, pues sería 2x al cubo. Y después sería más 2x. Ahora nosotros tendríamos que multiplicar el menos 3 por el x al cuadrado y como resultado obtendríamos menos 3x cuadrada. Ahora tendríamos que multiplicar el menos 3 por el 1 y pues nos quedaría que es menos 3. Si ya tenemos esta parte, bueno, entonces lo que tendríamos que hacer pues nada más es acomodar los elementos. Entonces nos quedaría que la multiplicación de f de g por x es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 3 unidades. Y ya que tenemos, digamos, esta estructura, pues ahora sí ya tendríamos también otra operación que podemos hacer con las funciones. Y la conocemos como el cociente. Entonces la conocemos como el cociente. En ese sentido, nosotros vamos a tener pues la siguiente estructura. Nosotros vamos a decir que es una f sobre g de x que debe ser igual a una función de x sobre g de x. Y bueno, pues básicamente tendríamos la misma estructura con la que venimos trabajando. F de x nosotros dijimos que es 2x menos 3 y que g de x es x al cuadrado más 1. En ese sentido, entonces, pues tenemos esta
esta parte, f sobre g de x es igual a 2x menos 3 sobre x al cuadrado más 1. Y entonces ya tendríamos la solución, ya tenemos aquí la del producto y por acá tenemos lo que tiene que ver con el cociente. Entonces estas son las formas en que nosotros podemos solucionar esta parte y ya tenemos la estructura. Digamos, hay algunas otras formas de hacer la composición, pero digamos que siempre va a resultar una función compuesta. Y entonces tendríamos que dar una definición de función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? Bueno, la función dada, digamos por f y g, se llama función compuesta de f con g. El dominio de f es el conjunto de todas las x del dominio de g, tales que g de x esté en el dominio de f. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues nosotros vamos a tener una condición muy particular. Nosotros ya habíamos revisado anteriormente lo que tenía que ver con el dominio y con el rango de las funciones y todo estas cuestiones muy particulares. Entonces, nosotros dijimos que tendríamos, por ejemplo, vamos a tener una x por aquí y entonces vamos a tener el dominio de algunas condiciones y que también teníamos, por otra parte, lo que es el rango. Entonces, recordando lo que vimos en la parte anterior, entonces nosotros vamos a decir que vamos a tener el rango y que dentro de ese rango nosotros vamos a tener una f de esos valores de g de x. Y en ese sentido nosotros lo podríamos ver de la siguiente manera. Aquí va a interactuar otro punto importante, sería evaluar en g de x. Y entonces nosotros decimos que una función compuesta pues es de la siguiente manera. Entonces esta es la función g y de aquí, de este punto aquí sería la función f. Entonces aquí es f, por esta otra parte es g. Entonces toda esta parte sería, toda la parte inferior sería el dominio de f. Por otra parte, nosotros también podríamos ver que tendríamos algo relacionado directamente con lo que es el dominio de g. De g. Y entonces tendríamos que esta función sería la función compuesta por f y g. Y entonces así es básicamente lo que nosotros estamos trabajando. Por eso es que una parte son los subconjuntos. Entonces vamos a ver un ejercicio que está relacionado directamente con esta parte de la función compuesta. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, un ejemplo de estas funciones compuestas o de la composición de funciones. Entonces sería ejemplo. Vamos en el número 3. Entonces vamos a establecer dadas f de x que es igual a 2x menos 3 y g de x que es igual al coseno de x. Encuentre, digamos, las funciones compuestas. El primer caso que vamos a encontrar de la función compuesta es f compuesta por g, ¿verdad? Función de f con g. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Nosotros vamos a decir que la función compuesta de f con g de x es igual a f con g de x. Y entonces, nosotros vamos a decir, aquí tenemos que nuestra función f
nuestra f de x pues es igual a 2x menos 3 y g de x es igual al coseno de x. En ese sentido, lo que nosotros tendríamos que hacer pues es lo siguiente. El primer paso, la función compuesta de f con g es igual a la función del coseno de x. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el coseno de x vale g. Ahora, ya que tenemos esta parte, pues necesitamos sustituir la siguiente parte. Entonces vamos a trabajar con la definición de ya de f, porque aquí tendríamos lo que equivale a f. Entonces digamos que la función compuesta de f con g es igual a 2 coseno de x menos 3. Por lo tanto, bueno, pues esto no tiene mucho problema porque la función compuesta de f con g de x sería 2 coseno de x menos 3. Y ya, ya está simplificada, esta sería nuestra respuesta. Y una vez que ya tenemos nuestra respuesta del primer inciso, entonces nosotros podríamos hacer la función compuesta al contrario de g con f. Entonces aquí el orden, bueno, pues sí va a tener un efecto sobre nuestra respuesta. Entonces nosotros decimos que la función compuesta de g con f con respecto de x es igual a lo siguiente, pues nada más ahora sería g con f de x. Y una vez que tenemos esta parte, bueno, pues tenemos exactamente los mismos elementos, a diferencia que ahora f pues es 2x menos 3. En ese sentido, la función compuesta de g con f es igual. ¿En qué va a estar evaluada? En 2x menos 3. Ahora, pues aún tendríamos que sustituir g y en ese sentido, bueno, pues vamos a sustituir la función compuesta de f de g con f, pues quedaría el coseno, porque esa es la función g, lo tenemos aquí y aquí también. Entonces sería el coseno de 2x menos 3 unidades. Entonces, es importante y debemos note que la función compuesta de f con g en x es diferente a la función compuesta de g con f de x. Entonces es importante prestar atención en este sentido, bueno, porque necesitamos ciertas características importantes.